Después de una semana nos volvemos a ver las caras. Viniendo para acá hay una especie de fiesta afuera, no sé bien qué es, hay música y todo, así que capaz que al terminar la clase podemos seguir ahí. Pero nuestra fiesta ahora tiene que ver con los tipos de datos, porque hoy vamos a seguir hablando de los diferentes tipos de datos de los que disponemos en Pascal. ¿Ah? A grandes rasgos, vimos que los tipos de datos se podían clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, están los tipos de datos predefinidos por el lenguaje, los que ya vienen con Pascal, aquellos con los cuales empezamos a trabajar. ¿Cuáles eran? Teníamos el boolean, teníamos el integer, teníamos el char y teníamos ¿cuál? Y también teníamos el real. ¿Está? Esos eran los tipos de datos predefinidos por el lenguaje de programación. Luego vinieron los tipos de datos definidos por el programador, o sea, los tipos de datos que nosotros podemos crear dentro de nuestros programas. Y había una sección específica para eso. ¿Qué palabra le identificaba? Type. La palabra reservada type es la que nosotros utilizábamos para definir nuestros propios tipos de datos por fuera de los que ya vienen predefinidos por Pascal. ¿Está? Bien. Y dentro de los tipos de datos definidos por el programador, a su vez tenemos tres grandes grupos. Los primeros que vimos, ¿cuáles fueron? Los subrangos. Nosotros podíamos definir subrangos de tipos ya existentes, siempre que fueran tipos como, empezaba con O, ordinales. ¿Ah? Bien, los primeros que vimos fueron subrangos de tipos ordinales, que de hecho hoy vamos a hablar más en detalle de los tipos ordinales. ¿Ah? Luego vienen los enumerados, que son otra categoría de tipos de datos que el programador puede definir, que también los vamos a mencionar hoy. ¿Tá? Y por último estaban los tipos de datos estructurados, que se refería a aquellos tipos de datos que me permitían englobar varios valores juntos dentro de una misma variable. Y dentro de los estructurados habíamos visto cuáles. No escuché. Los arreglos. Nosotros dentro de un arreglo, ¿qué almacenábamos? Más fuerte porque yo soy sordo, no escucho. Valores. ¿Y qué tenían que cumplir esos valores? Tenían que ser del mismo tipo de datos que el arreglo. ¿Tá? Y los lugares dentro del arreglo en los que guardábamos valores, ¿cómo se llamaban? Se llamaban celdas y cada celda estaba identificada por un índice. ¿Está bien? Y los valores que poníamos dentro de todas las celdas tenían que ser todos del mismo tipo, que debía coincidir con el tipo de la declaración del arreglo. ¿Ah? Esos fueron los primeros tipos estructurados que vimos, los arreglos. Hoy vamos a hablar también de los conjuntos, que son otra clase de tipo estructurado que nosotros podemos definir. Y por último, van a venir también los registros, que son otra clase más de tipo estructurado que nosotros podemos definir. ¿Ah? O sea que tenemos los predefinidos, que son aquellos cuatro, ¿sí? Y después están los que nosotros podemos definir utilizando la palabra type.
Y dentro de los que podemos definir utilizando la palabra type tenemos subrangos, enumerados, estructurados, y estos últimos a su vez pueden ser arreglos, conjuntos y registros. Hoy vamos a terminar de ver de todo este esquema lo que nos falta ver. Concretamente nos falta hablar de los enumerados, que lo vamos a hacer hoy. Nos falta hablar de los conjuntos y también de los registros. Y con eso vamos a tener todo el esquema de posibles tipos de datos con los que podemos trabajar. ¿Hasta acá? Bien, algunos de esos tipos de datos, concretamente estos que están acá, junto con estos otros que estoy marcando acá, son lo que llamamos tipos como ordinales. ¿Ah? O sea, real y todos estos quedan por fuera de lo que llamamos tipos ordinales. Observen que hay tipos ordinales que ya vienen predefinidos por el lenguaje, boolean, char, integer, y también hay tipos ordinales que podemos definir nosotros, subrangos y enumerados. Lo que tienen en común todos los tipos ordinales, ¿sí?, es que los valores que los conforman podemos imaginar que están de alguna manera colocados en una especie de hilera imaginaria, uno al lado de otro, y se pueden ordenar. De ahí que se llamen ordinales. ¿Tá? Hay un primer elemento del conjunto, hay un segundo elemento, hay un tercer elemento, y entre dos de ellos que están pegaditos no hay ningún otro. Esa es un poquito la idea de tipo ordinal. ¿Tá? Y tanto los ordinales como los reales, es decir, ordinales más el tipo real, son tipos de datos como, empezaba con S, no, tipos de datos simples, es decir, no estructurados. ¿Ah? Esto es un poco todo el panorama de los tipos de datos que existen en Pascal. ¿Está bien? Y como dije antes, hoy vamos a terminar de ver los que nos faltan. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Bueno, vamos a empezar por hablar un poco más en detalle de los tipos ordinales. Enseguida de eso nos vamos a meter más en los enumerados. Luego vamos a hablar un poquito de conjuntos. Y después nos vamos a meter de lleno en los registros. Ordinales, enumerados y conjuntos es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Ah? Empezamos por los tipos ordinales. Los tipos ordinales, el libro también les dice tipos escalares, son todos estos que fueron los que acabamos de mencionar. Enteros, caracteres, booleanos, subrangos y enumerados. Representan en algún sentido lo que vendría a ser, dicho de una manera bastante simplificada, conjuntos discretos. ¿Ah? Conjuntos enumerables, conjuntos de valores cuyos elementos se pueden de alguna manera ordenar en fila. ¿Sí? Todos ellos, tanto los tres que ya vienen predefinidos como los dos que definimos nosotros, poseen las funciones pred, sux y ord. ¿Tá? ¿Qué hacía, por ejemplo, sux? Dado un valor de un tipo ordinal, ¿qué devuelve? El valor siguiente de ese tipo ordinal. ¿Tá? La función pred devuelve el valor anterior de ese tipo ordinal. Y la función ord lo que hace es devuelve la codificación interna que la máquina hace de un valor dado del tipo ordinal. Nosotros lo habíamos visto puntualmente sobre cuál de los tipos ordinales, ord. Sobre el tipo char. ¿Tá? Yo le pasaba un carácter y ¿qué me devolvía ord? ¿Cómo? Un número, ¿sí?, que era el número correspondiente a la codificación interna de los caracteres. Hemos visto que para Free Pascal era el código ASCII. ¿Tá?
Bueno, ORD no solamente se aplica a los caracteres, sino que se aplica a cualquier tipo ordinal. Por detrás del tipo ordinal, los valores que pertenecen a ese tipo internamente tienen un sistema de numeración. ¿Tá? Hay un primer valor, hay un segundo valor, hay un tercero y así, y lo que hace la función ORD es devolverme, bueno, qué lugar, digamos, ocupa dentro del orden de los valores del tipo. ¿Sí? De los predefinidos, el único que no es ordinal es el tipo real. ¿Ah? Y en el libro, como dijimos, a los tipos ordinales se los llama tipos escalares también. Bien. Entonces, he aquí algunas construcciones del lenguaje que trabajan específicamente con valores de tipos ordinales. Por ejemplo, la variable de control de un for, ¿sí?, debe ser de un tipo ordinal. La gran mayoría de las veces que usamos integer. Pero por ejemplo, yo podía usar una variable de tipo char como variable de control de un for. Bueno, no solamente integer, no solamente char, sino que cualquier tipo ordinal es admisible para la variable de control de un for. O sea, ese es un lugar donde el tipo necesariamente debe ser ordinal. Yo no puedo usar real como variable de control de un for. La expresión que colocamos en un case también debe pertenecer a algún tipo ordinal. O sea, no puede ser real y mucho menos puede ser estructurado. ¿Sí? Los índices que usamos para identificar las celdas de un arreglo también dijimos que debían ser de un tipo ordinal. La gran mayoría de las veces nosotros usamos un subrango ¿de qué? De enteros. Pero se puede usar subrangos de cualquier tipo ordinal para los índices de un arreglo. ¿Tá? Y en un ratito, cuando hablemos de los conjuntos, vamos a ver que en Pascal los conjuntos pueden almacenar únicamente valores de tipos ordinales. Eso de hecho es una restricción del lenguaje. Podría existir otro lenguaje que, por ejemplo, admita definir conjuntos de reales. ¿Tá? Pero en Pascal únicamente tienen que ser tipos ordinales. ¿Quedan claros los tipos ordinales? Siguiendo, vamos a hablar ahora de los enumerados. Ya habíamos visto los predefinidos, que eran ¿cuáles? Integer, char y boolean. Ya habíamos visto antes los subrangos, nos restan ver los enumerados y con eso completamos los tipos ordinales. Y la idea de los enumerados es poder representar un conjunto de valores que tiene una cantidad fija de elementos. Yo quiero representar algún dato que toma un valor dentro de un conjunto de valores posibles. Y lo que tienen esos conjuntos de valores posibles es que son finitos. Por ejemplo, a mí me gustaría poder representar los días de la semana. ¿Sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Quiero tener una variable dentro de la cual yo pueda almacenar un día de la semana. Bueno, para los días de la semana nosotros vamos a definir un enumerado. Como ordinales que son, internamente van a tener un valor numérico que los representa, ¿sí? Y de hecho podrían representarse como enteros. Yo me podría definir, por ejemplo, un subrango que vaya de 1 a 7, ¿tá? Y decir, bueno, el 1 lo voy a usar para el lunes, el 2 para el martes, el 3 para el miércoles. Eso lo puedo hacer, pero no es lo bastante expresivo, perdón. A mí me gustaría poder guardar en una variable el valor domingo o el valor lunes, darle nombre a los valores que yo quiero almacenar. Y eso es lo que nos van a permitir los enumerados. También podría usar, por ejemplo, letras de tipo char para, no sé, guardar las iniciales de los días. Pero eso tampoco es lo bastante expresivo. Yo quiero poder tener un conjunto de valores que represente los días de la semana y que se llamen de lunes a domingo.
O, por ejemplo, los meses del año. Van a haber montones de situaciones en las cuales tenemos un conjunto de valores fijo, de tamaño fijo, ¿sí?, que yo quiero poder guardar dentro de alguna variable. Y esos son los enumerados. ¿Ah? Como todo tipo de datos definido por nosotros, se define dentro de la sección type del programa. Y para definir un enumerado se hace lo siguiente. Se coloca el nombre que le vamos a dar al tipo de datos y entre paréntesis se colocan los valores que pertenecen a ese tipo de datos. Día, semana es un nuevo tipo de datos que no es ni un subrango ni un subconjunto de los caracteres, sino que es un tipo enumerado. Yo estoy enumerando los valores que pertenecen al tipo de datos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo me podría declarar en la sección de variables del programa, me podría declarar una variable D de tipo día, semana. Esto es el nombre del tipo de datos. D es una variable de ese tipo de datos. Y más adelante, dentro del cuerpo del programa, yo a la variable D le podría asignar, por ejemplo, el valor martes. Observen que no lo puse entre comillas. ¿Por qué? Porque no es un carácter. Es un valor de tipo ¿qué? De tipo día-semana, que es un tipo numerado. ¿Ah? Me puedo definir, por ejemplo, el tipo numerado mes para representar los meses del año. Y entre paréntesis y separando con comas defino exhaustivamente todos los posibles valores que puede tomar una variable de tipo mes. Lo mismo si quiero representar los puntos cardinales. ¿Ah? Para estas cosas es que nos sirven los enumerados. ¿Está bien? Sí. Pascal no es case sensitive, o sea que no habría diferencia. Igual por un tema de claridad se recomienda definirlo siempre tal y como está. ¿Ah? De hecho, los valores que vos definís cumplen las mismas reglas que los identificadores. Los identificadores, que eran los nombres que nosotros le dábamos a cosas como las variables, los procedimientos o las funciones. Bueno, los valores de un enumerado también son identificadores. ¿Sí? ¿Hasta acá? Dijimos además que los tipos enumerados son también tipos ordinales, o sea que internamente cada valor del tipo enumerado tiene asociado un código entero, y les cuento que ese código empieza en 0. ¿Tá? Si yo le aplico la función ord a domingo, me va a devolver 0. Si le aplico la función ord a lunes, me va a devolver 1, 2 para martes y así hasta llegar a 6. ¿Ah? Pero repito, no es de interés trabajar con los valores numéricos, sino trabajar expresamente con los nombres de los valores del tipo numerado. ¿Ah? Bueno, lo que tenemos ahí es la sintaxis genérica para definir un tipo numerado. Dentro de la sección type se le pone un nombre, un identificador al tipo de datos. Este chirimbolo no le den pelota. Un igual y entre paréntesis los distintos valores del enumerado, que de nuevo no son enteros, no son caracteres, sino que son nombres, son identificadores. No se ponen entre comillas y no pueden ser valores numéricos. Cosas como lunes, martes, miércoles, esas cosas son las que ponemos como valores posibles de un enumerado. Letras pero sin comillas. O sea, si vos pones una entre comillas, eso es un char, no es admisible. Si vos pones A solo sin comillas, A sería un valor posible del tipo numerado. Sí. ¿Qué es el? No, eso quedó un error de tipeo, no le den pelota. ¿Ah? ¿Hasta acá? Sí. No puede ser un número entonces. No puede ser un número. O sea,
Podés tener un número en algún lugar dentro del identificador de la misma manera que lo podés tener en el nombre de una variable. Pero no puede empezar con número, ni ser solo un número. ¿Ah? Bien. Definiciones de enumerados que no van a compilar. Acá estoy queriendo definir un conjunto de números pares, de dígitos pares como un enumerado. Esto no compila, porque estos no son nombres, son constantes numéricas. Tampoco puedo definir letras entre comillas, porque esos serían caracteres. Debo poner específicamente el nombre que yo le quiera dar a cada valor del tipo numerado. Por ejemplo, martes. ¿Ah? Bien. ¿Qué operaciones tenemos definidas para los enumerados? Las comparaciones dadas por los operadores relacionales, de la misma manera que tenemos definidas para cualquier tipo ordinal. Las funciones sux, pred y or, que tampoco está listada, también aplicables a cualquier tipo ordinal, son aplicables a los enumerados. O sea, heredan toda operación que pueda aplicarse sobre un tipo ordinal. ¿Sí? Y acá vemos en acción la función ord. Si yo le paso el mes enero, que era el primer mes del tipo numerado mes, me va a devolver 0. Si yo le paso febrero, me va a devolver 1, y así con cada valor del enumerado. ¿Ah? Y también se puede hacer al revés. Dado el código numérico, ¿cuál es el valor del tipo numerado asociado a ese código numérico? Eso se hace usando el nombre del tipo de datos como si fuese el nombre de una función. Si yo pongo mes, que es el nombre del tipo numerado, y le paso un 0, eso me va a devolver como resultado el valor enero. Si le paso un 1, febrero, y así. O sea, existe un ida y vuelta entre los valores del enumerado y los valores numéricos que los representan por detrás. ¿Ah? Y así con cualquier tipo ordinal. ¿Sí? Bueno, cosas que podemos hacer con un enumerado. Por ejemplo, leerlo de la entrada estándar. Ahora bien, yo no puedo aplicar directamente read o readline sobre un valor de un tipo enumerado. Por eso dice allí que no es posible hacer read con enumerados. Entonces lo vamos a leer de una manera indirecta. Vamos a leer lo que sería el número de mes y después dentro del procedimiento lo vamos a transformar en el valor correspondiente a ese mes. ¿Ah? Tenemos aquí un procedimiento. Se llama leeMes y tiene un parámetro m que es el mes que queremos leer. ¿De qué manera fue pasado ese parámetro? Por referencia. ¿Cuándo es que nosotros pasamos un parámetro por referencia? Cuando queremos modificar, ¿sí?, el valor de la variable que estamos pasando por parámetro. En este caso modificándola porque la estamos cargando por teclado. ¿Ah? Declaramos una variable local mesaux, que es un valor entero en el subrango 012, y lo que le pedimos al usuario no es que escriba el nombre del mes. Le pedimos que escriba un valor numérico entre 1 y 12. ¿Ah? El usuario me ingresa el valor de ese mes. ¿Ah? Por ejemplo, 3. ¿Qué mes está queriendo ingresar? Marzo. Sin embargo, cuando hago la conversión al valor del enumerado le tengo que restar 1. ¿Por qué? Porque internamente empezaban en 0. O sea, el 0 es enero, el 1 es febrero, marzo va a ser el 2. Por eso es que le resto 1, ¿sí?, lo convierto a un valor de tipo mes y eso es lo que guardo en M. ¿Ah? Entonces, de esa manera logré leer de la entrada estándar un valor para mes. Sí. ¿Cómo? Internamente van de 0 a 11, exactamente. O sea, el usuario me va a ingresar entre 1 y 12. Pero la codificación interna de Pascal va entre 0 y 11, por eso es que le resta 1. ¿Ah? O sea, esto es el posible rango de valores, ¿sí?, que estamos manejando. ¿No tendría que ser de 1 a 12 cuando definís allá el rango? Tendría que ser de 1 a 2, no porque el usuario, está bien, el usuario no va a ingresar un 0. Si ingresa un 0 queda negativo, sí, podría arrancar en 1.
¿Está mal igual que arranque en 0? O sea, ¿falla el programa? No, hay un valor que no vamos a usar nunca. ¿Ah? Pero por lo demás anda bien. Sí. Ahí es max out. Sí. Queda en un. Sí. Sí. Cero, el mes es compatible igual, no importa. Mesaux. Ah, está bien, porque si el usuario ingresa 1, que es enero, al restarle 1 me tiene que quedar 0, y para que no se vaya de rango es que tiene que empezar en 0. Es por eso, para el caso borde de enero. ¿Ah? ¿Se entendió este? Bien. Sí. O sea, el mes tiene dos elementos, Sí. 0 hasta 12. Desde 0 hasta 11 es la codificación interna de Pascal. El usuario te va a ingresar de 1 a 12. Y creo que mezclé la codificación interna con O sea, si el usuario te ingresa 1, que es enero, acá le restamos 1, te queda 0. Y 0 es la codificación interna de enero, va a quedar enero guardado en M. y si estuviera definido de 1 a 12, como que estás operando con Si estuviera definido de 1 a 12, ¿qué cosa? mes out. No, tiene que estar definido de 0 a 12 porque si le ingresas 1, al restarle 1, te tiene que quedar un valor dentro de rango. Eso que está. Por eso es que está de 0 a 12 y no de 1 a 12, sí. Suponemos que no porque al usuario le pedimos de 1 a 12. Pusimos el 0 nomás por el tema de restarle 1 y que pueda asignar el primer valor del enumerado. Sí. Si yo quisiera que el usuario ingresara el nombre del mes, ¿qué podrían? Tendría que trabajar con algo que aún no hemos visto, que son strings. Todavía no. ¿Ah? ¿Más preguntas de este? Sí. Si ingreso porque quiero 13, ¿cuál es el error de ejecución? Error de ejecución. Acá vamos a suponer que el usuario va a ingresar lo que le pedimos, de 1 a 12. Tendrías que controlar con un if, de repente manejar un rango más grande y asegurarte que sí o sí sea de 1 a 12. ¿Ah? En este ejemplo estamos suponiendo que si le pido de 1 a 12 me ingresa de 1 a 12. ¿Ok? Bien. ¿Qué más podemos hacer con un enumerado? Mostrarlo por pantalla. Definimos otro procedimiento llamado mostrar mes, ¿tá? Que le pasamos un parámetro de tipo mes. ¿Y de qué manera se pasó este parámetro acá? Por valor, no por referencia. Por referencia habría sido si le ponía qué cosa, var. Pero acá está bien no pasarlo por referencia. ¿Por qué no debo pasarlo por referencia? Porque no lo quiero modificar, solamente lo quiero mostrar. Únicamente debo pasar un parámetro por referencia cuando expresamente deseo modificarlo dentro del procedimiento. ¿Ah? Bueno, y acá discutimos qué valor trajo M. Lo puedo poner en un case porque al ser un enumerado es un tipo como ordinal. Y acá estoy listando todos los posibles valores que puede tomar M. Entonces si viene por ejemplo abril, va a entrar acá y va a mostrar el mensaje en pantalla abril. ¿Ah? O sea, los enumerados no se pueden leer directamente con read y no se pueden mostrar directamente con write. Debo hacerlo de esta manera. ¿Está bien? ¿Más preguntas de esto? Bueno, y vamos a hablar ahora un poquito de los conjuntos. Los conjuntos eran tipos que pertenecían a qué categoría? Estructurados. ¿Junto con cuáles otros? Los arreglos, que ya los vimos, y los records, los registros, que los vamos a ver ahora en un ratito. ¿Ah? ¿Cuál es la idea? Nos gustaría poder almacenar un conjunto de valores. Conjunto en el sentido matemático. ¿Ah? Un conjunto en el mundo de la matemática, ¿qué es? Una agrupación de valores, ¿ah? En donde no hay qué cosa. No hay orden dentro del conjunto y tampoco hay repetidos dentro del conjunto. Si yo escribo el conjunto 1, 2, 3, es lo mismo que si escribo el conjunto 3, 2, 1. Por más que yo enumere sus valores en orden diferente, ¿ah? Son el mismo conjunto. ¿Sí? Entonces, queremos poder representar conjuntos de elementos simples.
desde el punto de vista matemático, representa, quedó mal la palabra ahí, representa la noción matemática de conjunto. ¿Tá? No pueden haber repetidos y no hay un orden entre los elementos. Vamos a ver que para los conjuntos están definidas las operaciones habituales, unión, intersección y diferencia, que vamos a ver en breve cómo se escriben en Pascal. Y ojo que un conjunto no es lo mismo que un arreglo. En un arreglo, ¿yo puedo tener valores repetidos? Sí. ¿En un arreglo importa el orden? Sí, hay un índice. En el conjunto no, el conjunto es como una bolsa y vos dentro de la bolsa tiraste determinados elementos. No importa cuál cayó primero, cuál cayó después. Si pusiste primero el 1, luego el 2 y luego el 3, o primero el 3, luego el 1 y después el 2, te quedó el mismo conjunto. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se definen en Pascal? Dentro de la sección type, le ponemos un nombre al conjunto y después se utiliza las palabras set of. Estamos diciendo que T va a ser un conjunto de elementos del tipo que yo ponga ahí. Y la restricción de Pascal es que ese tipo debe ser como un tipo ordinal. ¿Ah? Podrías definirte vos un subrango tuyo, que es no predefinido, es ordinal y usarlo acá. ¿Está bien? Hay una restricción más que impone Pascal, además de que sea un tipo ordinal, y es que la cantidad de elementos del conjunto debe ser menor a 256. No te deja almacenar más de 256. Habría que preguntarle a quien inventó el lenguaje por qué pusieron esa restricción. ¿Ah? Entonces, conjuntos únicamente de valores que sean ordinales y como mucho de 256 elementos posibles. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo me puedo definir conjuntos como los que están allí. Ojo que estamos definiendo tipos de datos. Luego yo me puedo declarar variables que pertenezcan a esos tipos de datos. ¿Ah? Por ejemplo, me podría definir un tipo de datos llamado alfaset, ¿sí? Y alfaset es un conjunto de caracteres que pueden ir entre la A y la Z. Ahora vamos a ver cómo es que armamos una variable de ese tipo. O me podría definir otro conjunto llamado códigos, y cualquier variable de tipo códigos va a ser un conjunto de valores que van entre el 1 y el 50. Observen que ahí estamos usando subrango de enteros y arriba fue subrango de caracteres. ¿Ah? Puedo definir un conjunto llamado charset como un conjunto de valores de tipo char que por suerte tiene 256 valores. Hasta acá Pascal lo soporta. El que no va a soportar va a ser este. Porque ¿qué pasa con integer? Tiene más de 256 elementos posibles. ¿Tá? Este no me lo va a dejar definir. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, me defino un tipo de datos llamado dígitos, que es un conjunto de valores en el rango de 0 a 9. ¿Ah? Y lo que tenemos acá son objetos de tipo dígitos. Valores que yo puedo almacenar en una variable de tipo dígitos. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a aprender acá. En la sección de variables de mi programa, ¿sí? Yo me podría declarar 3 variables de tipo dígitos. Cada una de ellas va a representar un conjunto de valores que pueden ir entre 0 y 9. ¿Ah? Luego más adelante, en el cuerpo de mi programa, yo podría, por ejemplo, a la variable C1
asignarle el conjunto 0, 2, 4, 6, 8. C1 es una variable de tipo dígitos. C1 es un conjunto, porque fue declarado como set. Y lo que guardo dentro de C1 es el conjunto formado por estos valores. Si yo hubiera puesto 8, 6, 4, 2, 0, si los hubiera escrito en distinto orden, igualmente sería el mismo conjunto. ¿Ah? Puedo, por ejemplo, asignarle a C2, ¿sí?, el conjunto 1, 3. ¿Ah? O sea que C1 es una variable cuyo valor es el conjunto 0, 2, 4, 6, 8. C2 es otra variable cuyo valor es el conjunto 1, 3. ¿Está bien? Son conjuntos. ¿Se entendió esto? Está bien llamarlos estructurados. ¿Por qué? Porque tanto dentro de C1 como dentro de C2 que me quedaron varios valores juntos, que es justamente lo que permiten los tipos estructurados. ¿Ah? Y bueno, las operaciones que están definidas para los conjuntos son las siguientes. Por ejemplo, el operador más aplicado a conjuntos representa la unión de conjuntos. El operador por no es multiplicación. Es multiplicación si se lo aplico a valores numéricos. Pero si se lo aplico a conjuntos, el por representa la intersección. El menos la diferencia. ¿Tá? Después tenemos estos tres operadores relacionales definidos: comparación por igualdad, por desigualdad y por inclusión. Y después hay un operador especial que es el operador in, que me permite chequear si un valor dado pertenece o no al conjunto. ¿Ah? La vamos a ver por arriba. Si quieren profundizar en conjuntos en el tema set, lo tienen en detalle en el libro. Nosotros los vamos a ver poco y más bien por arriba. Y no vamos a hacer gran uso de ellos. Puede que aparezca algo en algún ejercicio, pero no es tema central del curso. ¿Ah? Sí. En la inclusión, o sea, te aparece, o sea, te va a decir si es true o false. Correcto. Estos 4 devuelven como resultado un boolean. Sí. Si a C2 ahora le asigno el conjunto 0 formado por 2, ¿se sobrescribe o Se sobrescribe. Si vos querés agregarle un valor, tenés que usar más para hacer unión. De hecho, lo vamos a ver ahora. Allá. la desigualdad? Sí. La desigualdad vendría a ser inclusión estricta. Y este vendría a ser la inclusión amplia entre conjuntos. ¿Ah? Por ejemplo, yo puedo hacer esto. A C3 asignarle C1 más C2. Este más significa unión. ¿Por qué? Porque C1 y C2 son de tipo conjunto. El resultado de esta operación va a ser un nuevo conjunto con qué valores: 0, 2, 4, 6, 8, 1 y 3. Literalmente la unión entre dos conjuntos. Si hubiera hecho el menos, me habría dado la intersección, que en este caso particular, ¿qué sería? El conjunto vacío. No, intersección. Perdón, intersección asterisco, sí, menos es diferencia. La intersección que me habría dado: vacío, corchete que abre, corchete que cierra. O sea, a todos los efectos son las mismas operaciones del álgebra de conjuntos. La diferencia es todos los elementos que están en el primer conjunto y no están en el segundo. Si lo dibujabas con los diagramas de Venn, era la medialuna de la izquierda. ¿Ah? Por ejemplo, el operador in. Yo podría preguntar esto: if 3 in C3. Y lo que hace esta expresión booleana es verificar si el 3 pertenece al conjunto C3. ¿Ah? Bueno, y si pertenece, le pondré acá un cartelito indicando que el valor 3 pertenece al conjunto. ¿Ok?
Y si no, le pondré un cartel que diga que no. ¿Ah? Bueno, o sea que hemos agregado a nuestra batería de tipos de datos los enumerados, que son un caso particular de tipo ordinal, y acabamos de agregar los conjuntos. Y ahora en un ratito vamos a agregar los registros, y con eso tenemos toda la batería completa. ¿Ah? ¿Más preguntas de set? Bien. Vamos a echar un poquito del práctico. Sí. Aplicas la unión. Por ejemplo, podrías poner C1 más y entre corchetes el nuevo elemento que le querés agregar. ¿Ah? O sea, te tenés que armar un conjunto unitario y aplicar unión. Bien. Bueno. Práctico de esta semana es el práctico 10. ¿Ah? Los primeros ejercicios juegan un poquito con el tema de tipos ordinales y tipos enumerados en particular, y a medida que avanza aparecen más ejercicios sobre registros. ¿Ah? Y creo que algunos de conjuntos también hay. Bueno, vamos a mirar un poquitito el ejercicio 3. Recién acabamos de salir de la primera tarea, todavía no estamos pensando en la segunda. Vamos a disfrutar del tiempo de tranquilidad en el medio. ¿Ah? A ver, vamos a ver registros, después la semana que viene vamos a ver una cosa que se llama arreglo con tope, después vienen registros con variantes, después vienen punteros y listas, y recién después de eso viene la segunda tarea. O sea, nos falta ver unas cuantas cosas todavía. ¿Ah? Bueno, tenemos acá un programita, ¿sí? Y nos dan 4 afirmaciones y tenemos que ver si son correctas o no lo son. ¿Ah? Bueno, programa de nombre bueno que define un tipo llamado materia. ¿Y qué clase de tipo es? Es un enumerado. ¿Ah? O sea que toda variable de tipo materia va a poder tomar uno de esos 5 valores posibles. Agrandamos un poquito. Ahí. Bien. Bueno, tenemos declaradas 2 variables de tipo materia. A A le asignamos matemáticas y a B le asignamos computación. Estos 2 son valores válidos del tipo numerado, por lo tanto está bien asignárselos a variables que son del tipo numerado. ¿Sí? Y después viene una comparación con un if. ¿Tá? Si A es mayor que B, mostramos magnífico, y si no, mostramos excelente. No le busquen sentido, no importa, es un programa. ¿Tá? En fin, vamos a ver las afirmaciones estas. La primera, en la proposición if, A y B no se pueden comparar porque no son números. ¿Correcta o incorrecta? ¿Sí o no? Es incorrecta, ¿por qué? ¿Los valores de tipos ordinales se pueden comparar con este operador relacional? Sí, dijimos que los tipos ordinales tenían definidos los operadores de comparación relacionales. O sea que A y B se pueden comparar porque son valores de un mismo tipo ordinal. Perfectamente se pueden comparar. ¿Ah? O sea que la afirmación A es falsa, es incorrecta. ¿Ah? B. El programa exhibirá el cartel magnífico. Falsa. A ver. A es mayor que B. ¿Cómo hacemos para responder esta pregunta? A es matemáticas y B es computación. Veamos en el enumerado. ¿Cuál aparece primero? Matemáticas está antes que computación. O sea que en la codificación interna del tipo ordinal, ¿cuál es menor? Matemáticas. ¿Tá? O sea que no es cierto que matemáticas sea mayor que computación. Por lo tanto va a venir al else y va a desplegar excelente. Que es justamente la afirmación C, y que en el PDF ya estaba tildado. No importa, la reflexión sirve. ¿Ah? La D
que ya nos dimos cuenta que es incorrecta, dice que la proposición if provocará un error de ejecución. Bueno, no provocará un error de ejecución. ¿Por qué no? Porque se pueden comparar, y se pueden comparar ¿por qué? Porque son valores de un mismo tipo ordinal. ¿Está bien? Bueno, desde el 1 hasta como el 4 o 5 tienen un montón de ejercicios para entrar en calor y entretenerse con los tipos ordinales. ¿Está bien? Los enumerados, ¿está? Jugar un poquito más con los subrangos, ¿sí? Pero más que nada los enumerados. Bueno, ¿más preguntas de enumerados? Seguimos con el teórico y pasamos a los registros ahora. Bueno, empieza hablando un poquito de la clasificación de tipos. Lo voy a pasar medio rápido porque es lo que ya hicimos al comienzo, ¿tá? Están los elementales y están los estructurados. Dentro de los elementales están los ordinales y los otros, es decir, los no ordinales, que el único que hay allí es el real. Y los ordinales pueden ser integer, char, boolean, subrangos y enumerados. De todos ellos, los primeros 3 ya son predefinidos, los últimos 2 los podemos definir nosotros. ¿Ah? Y luego estaban los estructurados, los arreglos que ya los vimos, los conjuntos que los acabamos de ver, y nos faltan por ver los registros, los récords. ¿Ah? Primero, por ser un tipo estructurado, ¿qué van a permitir los registros? Almacenar juntos varios valores dentro de una misma variable. Que eso es en general lo que permiten los tipos estructurados. ¿Ah? Los arreglos son secuencias homogéneas de tamaño fijo. Homogéneas quiere decir que todos los elementos deben ser todos como del mismo tipo. Yo tengo un arreglo todo de enteros, o tengo un arreglo todo de booleanos, o tengo un arreglo todo de caracteres. No puedo mezclar valores de tipos diferentes en un mismo arreglo. ¿Los valores de las celdas estaban obligados a ser de tipos ordinales? No, los arreglos podían ser de cualquier tipo, ordinal o no ordinal. Yo podía tener, por ejemplo, un arreglo de reales. O podía tener un arreglo de arreglos. Y eso tenía un nombre, ¿cómo lo llamábamos? Era una matriz. Arreglos bidimensionales. ¿Tá? O sea que el tipo de datos de lo que van las celdas del arreglo puede ser cualquiera. La única restricción es que tiene que ser el mismo tipo para todas las celdas. ¿Sí? El orden es relevante. Hay un primer elemento, un segundo, un tercero, y puede admitir valores repetidos. Yo puedo tener en la celda 3 un 7 y en la celda 9 otro 7. ¿Ah? Los conjuntos que los acabamos de ver son conjuntos en el sentido matemático, no hay un orden entre los elementos y no hay repetidos. El tamaño es variable pero acotado, había un máximo de valores posibles. ¿Tá? Y fíjense que dice que es variable porque, por ejemplo, C1 y C2, los dos son conjuntos del mismo tipo, sin embargo uno tiene 5 valores y el otro tiene 2. ¿Tá? O sea que yo puedo tener dos conjuntos diferentes de valores del mismo tipo, pero con cantidades distintas de elementos. Ahora, si yo me declaraba dos arreglos del mismo tipo, ¿qué pasaba con el tamaño de esos dos arreglos? Tenían que ser iguales, porque en la propia definición del tipo ya quedaba establecida la cantidad de celdas. ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que vienen a cubrir los registros? Nos van a permitir definir lo que vamos a llamar una colección heterogénea y ordenada de datos. Es decir, dentro de un registro yo voy a poder guardar valores que son no necesariamente del mismo tipo. Puedo mezclar juntos valores de distinto tipo. ¿Ah? Vamos a ver que los elementos también tienen un orden, pero que a diferencia de los arreglos no tienen un índice, sino que se van a llamar campos o componentes y cada componente va a estar identificada por un nombre.
¿Ah? También se les dice tuplas. O sea, a los valores de un tipo registro se los conoce muchas veces como tuplas. Y al igual que los arreglos, tienen un tamaño fijo. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos guardar dentro de una misma variable los siguientes datos de un estudiante: su cédula, su nombre, su dirección y su teléfono. Quiero poder guardar juntas esas 4 cosas en una misma variable. No las puedo guardar en un arreglo. ¿Por qué? Porque no son todas del mismo tipo, tienen diferente tipo. ¿Ah? Tampoco las podría guardar en un conjunto. ¿Por qué? Porque no todos son valores ordinales. ¿Ah? Entonces, la estructura adecuada es el registro. ¿Ah? Los registros nos permiten representar objetos de la realidad, ¿sí?, mediante lo que vamos a llamar estructuras de datos. O sea, agrupar juntos valores que representan algo de una cierta realidad y que pueden ser de distinto tipo. ¿Ah? En Pascal, la estructura más utilizada es el record. Más adelante van a venir las listas, ¿sí?, pero por ahora tenemos el record. Y un record es una tupla de datos de diferente tipo, cada uno de los cuales se accede mediante un nombre de campo. De nuevo, no tengo índices como en los arreglos. Tengo un campo llamado CI de tipo entero. Tengo un campo llamado nombre de tipo cadena de caracteres. Dirección, teléfono. ¿Ah? Entonces, cuando yo defino un tipo registro, yo voy a definir cómo se van a llamar cada uno de sus campos, cada una de sus componentes, y de qué tipo van a ser. Pero, sí. Pero si hay una, ¿cómo se dice? Hay un conjunto, o sea, digo, hay de tipo Charlie y de tipo, o sea, hay 2 tipos de... Claro, es que cuando yo defina los tipos de datos del programa, probablemente me definiré primero un arreglo de caracteres para guardarme los caracteres del nombre. Sí, porque en dirección viste que hay 2, hay número y hay, o sea, chique. A su vez, dirección probablemente yo lo pueda definir como otro tipo record formado por una cadena de caracteres y un número. Recuerden que ustedes pueden definir varios tipos de datos dentro de un mismo programa. Pero entonces, pero varía la dirección, puede haber, o sea, 6, 7, 8 y después, o sea, 6, 7, 8 letras, vamos a ponerle, y después, o sea... ¿Un estudiante cuántos datos tiene? 4. Cédula, nombre, dirección y teléfono. Después nos preocupamos de definir el tipo para la dirección. En realidad es fácil, lo puedes definir como un arreglo de caracteres. ¿Ah? Lo importante es que un estudiante va a tener 4 componentes bien identificadas. Cada una de ellas a su vez va a tener su propio tipo de datos, que podrá ser un tipo simple u otro tipo estructurado. Sí. ¿Los tipos de datos que están adentro de un récord se asemejan a un conjunto? O sea, no tienen orden ni nada. No, sí hay un orden en el sentido de que primero definís la cédula, luego el nombre, luego la dirección y luego el teléfono. Cuando se los almacena internamente en memoria, los almacena en ese orden. Pero para accederlos, vos vas a referirte al nombre de la componente. Ahora lo vamos a ver. ¿Ah? ¿Más preguntas? Bien. Acá tenemos la sintaxis para definir un tipo registro. De nuevo, es un tipo de datos definido por nosotros, definido por el programador. Se hace bajo la sección type. Le damos un nombre al tipo de datos y después se pone una nueva palabra reservada que es record. En cada una de estas líneas estamos definiendo uno de los campos del registro. Y finaliza con end y punto y coma. Cada campo va a tener un nombre y va a tener un tipo. O sea, los campos se declaran siguiendo la misma sintaxis que se usa para declarar variables. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el tipo de datos estudiante. Vamos a mirar primero estudiante y después vemos los anteriores. Un estudiante va a ser un registro que va a tener 4 campos. Una cédula, un nombre, un teléfono y una dirección.
Y cada uno de estos, a su vez, va a tener su propio tipo de datos. Puede llegar a pasar que vos tengas en un registro dos campos distintos del mismo tipo. O puede pasar que sean todos de tipos distintos. Eso depende de la realidad del problema en la que estés. Para este ejemplo, el tipo para la cédula se definió acá arriba. De cédula como un arreglo ¿de qué? De dígitos entre 0 y 9. O sea que la cédula de un alumno va a ser un arreglo de dígitos. Sí. La última dice que es de tipo char, o sea, en dirección... No llegué, estoy todavía con la cédula. Dame tiempo. ¿Ah? Vamos al nombre. El nombre se definió como un arreglo de 45 caracteres, cosa que haya espacio suficiente para guardar los caracteres del nombre. ¿Ah? Imagínense los nombres de los actores de las telenovelas centroamericanas, por ejemplo. ¿Sí? El teléfono se definió mediante un arreglo de 7 dígitos entre 0 y 9. Y ahora sí, la dirección es otro arreglo de caracteres. Pero también incluye números. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esto? Y también Es un carácter. Es por eso, o sea, la dirección se modeló mediante un arreglo de caracteres. Entonces, si yo combino arreglos con registros, con conjuntos, con toda la batería de tipos de datos que nosotros vimos, eso nos expande el universo de posibilidades de cosas que podemos representar dentro de un programa. ¿Está? Esto es un estudiante solo. Yo más abajo luego me podría definir, por ejemplo, un arreglo de estudiantes. Entonces ahí guardamos los datos de todos los estudiantes de la clase. O sea, los tipos de datos se pueden empezar a combinar entre sí para, bueno, procesar la información de la manera que nos interese hacerlo. No tiene por qué ser una cosa tan grande, puede ser algo chiquito un récord. Podemos usar un récord para representar un punto del plano con coordenadas cartesianas. ¿Sí? Donde un punto es un registro que tiene dos campos, la coordenada X y la coordenada Y, ambas de tipo real. Fíjense que no es obligatorio que todos los campos sean de distinto tipo. Podés tener campos diferentes que sean del mismo tipo, como pasa acá con coordenada X y coordenada Y. Entonces yo uso un récord para representar un punto del plano. ¿Está? Las aplicaciones son múltiples. Por ejemplo, podríamos querer representar un número racional. O sea, número racional en el sentido de numerador y denominador. No me interesa hacer la división, me interesa dejarlo expresado como una fracción. Eso también se puede modelar mediante un récord. Un récord con tres campos. El signo, puede ser positivo o negativo, el valor del numerador y el valor del denominador. ¿Sí? Y antes me definí otros tres tipos de datos más. Un tipo para el signo, y esto es ¿qué cosa? Un enumerado. Los valores posibles son más y menos. El tipo natural, que es el subrango de 0 a maxint, y el tipo positivo, que es el subrango de 1 a maxint. ¿Por qué esta distinción entre natural y positivo? ¿Qué pasa con el denominador? No puede ser 0. Entonces ya en la propia declaración de tipo lo estoy contemplando. Entonces, un número racional también se puede representar mediante un récord. ¿Sí? Sí. En ese orden, digamos, abajo. Vos cuando usás un tipo de datos tiene que haber sido definido antes. ¿Está? O sea, siempre que vos hagas referencia a otro tipo de datos definido por ti, tiene que haber sido definido con anterioridad. Exacto. ¿Está bien? Y de nuevo, uno dentro de un programa puede definir varios tipos de datos. Algunos tipos de datos luego se van a usar en la construcción de otros tipos de datos estructurados. ¿Sí? Vayan imaginándose la segunda tarea. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá?
¿Qué es esto? Una variable de tipo racional. ¿Ah? Borro acá. Tenemos acá nuestra variable Q de tipo racional. Por ser de tipo racional, ¿cuántos campos tiene? 3. El signo, el numerador y el denominador. ¿Ah? O sea, si yo dibujara Q en memoria, podríamos imaginarnos que Q es como una ficha que tiene 3 lugares. ¿Sí? Todo esto es la variable Q. El primer campo se llama más. El segundo campo se llama numerador. Y el tercero es el denominador. El primero es, perdón, signo, sí, más es un valor posible que puede tomar el signo, gracias. Todo esto es la variable Q. Si yo luego me declarara una variable R de tipo racional, tendría otro espacio en memoria llamado R y también dividido en los mismos 3 campos. Ahora bien, dada mi variable de tipo racional, yo quiero poder acceder a sus campos y colocar allí un valor. Y eso se hace con un operador que es el punto. El puntito es el operador definido por Pascal y también en otros lenguajes de programación para acceder a las componentes de un registro. Que de nuevo, cada componente, cada campo se identifica mediante un nombre, no mediante un índice. Los índices son ¿para qué? Para los arreglos. ¿Ah? Entonces, si yo hago Q.signo, significa me meto dentro de la variable Q e ingreso al campo signo, que es de tipo numerado. Y allí colocamos el valor más. ¿Ah? Luego me meto dentro de la variable Q al campo numerador. Y allí guardamos el 4. ¿Ah? No está en la diapositiva, pero si quisiera, ¿cómo haría para asignarle un valor al denominador? Q.denominador. Vamos a suponer que es un 3. ¿Ah? Y yo uso esta notación para acceder al campo, ya sea para asignar su valor o para hacer uso de su valor. Acá, ¿qué estoy haciendo? Mostrando por pantalla el valor que está guardado dentro del campo denominador. En ese ejemplo es un 3. O sea que siempre que yo quiera acceder a los campos de un récord, lo hago con el punto. Se pone el nombre de la variable, punto, y el campo al cual estamos queriendo acceder. Tenés que ir uno por uno. O sea, con los récords pasa lo mismo que con los enumerados. No se pueden usar directamente en read y en write. En el caso del récord tenés que ir campo por campo. Sí. Una consulta. Adentro, viste, de signo, por ejemplo, si se hubiera definido, podría haber un booleano ahí. Pasa que en la definición del tipo, nosotros decidimos que signo era un enumerado más menos. Claro, pero ¿Yo podría haber modelado la realidad de manera diferente y haber puesto un campo de tipo boolean? Sí, podría. Entonces, si cuando vos pones write signo, o sea, supuestamente vos tendrías que escribir un boolean, pero o sea, Pascal... Sí, igual todavía no entiendo mucho por qué querría un boolean para el signo, pero... Digo, fuera de lo lógico. Fuera de lo lógico, sí. Porque, o sea, Pascal nos restringe escribir un boolean. No los puedo leer, los puedo escribir. Boolean, si no recuerdo mal, vos le podés aplicar write, pero no read. Esto tiene sentido, sí, porque no sí, ojo que igual en este ejemplo no era el signo lo que estábamos queriendo mostrar, sino el valor del denominador. Sí. ¿Tá? Digo, más allá del tipo concreto, lo que a ustedes les tiene que quedar es que para acceder a un campo de un récord se pone el nombre de la variable, punto, el campo al cual estamos queriendo acceder. Allá y después allá.
Vos definiste antes un ejemplo del récord de 5 estudiantes. Sí, Yo puedo agarrar un estudiante variable, ¿no? A la variable le llamo estudiante 1 y otro estudiante 2. claro. Y le asigno datos. Después puedo hacer estudiante 1 y le asigno estudiante 2. Sí se puede y lo vamos a ver en un ratito. La asignación entre valores del mismo tipo récord está permitida y te copia todo lo que está dentro. Allá. Sí, y de hecho es lo que viene ahora. Déjame que pongo ahí el primer procedimiento y la pregunta. Tengo que ver con el anterior. Bueno, vuelvo al anterior. No, el anterior. Bueno, vuelvo 2 para antes. Ahí. Dice tesino. Es el nombre que le dimos a este tipo de datos. ¿Qué pasa si en vez del tesino vos antes ponías otro registro? ¿Podrías ponerle asino de tipo del registro anterior? Sí, los campos de un récord pueden ser de cualquier tipo, no hay restricción. ¿Querés acceder a una celda del que está del tipo si le pongas estéreo dos puntos? Pondrías Q punto signo y si signo fuera un récord pondrías punto y el campo de ese otro récord al cual estás queriendo acceder. ¿Está? Esas construcciones combinadas se pueden hacer sin problemas. Porque sale el puntero, o sea, más adelante que se va. Sí, pero los punteros falta para los punteros. ¿Ah? Me habían preguntado por los procedimientos y funciones. ¿Puedo hacer procedimientos y funciones que manipulen récord? Claro que sí. Por ejemplo acá, un procedimiento que lee un racional por teclado. ¿Ah? Se le pasa un racional por referencia y está bien que sea por referencia, ¿por qué? Porque quiero modificarlo, quiero cargar sus campos con valores leídos por teclado. ¿Ah? Me define una variable auxiliar signo, ¿sí? Que puede tomar 3 valores posibles, -1, 0 o 1. Un subrango. ¿Ah? Le pido al usuario que ingrese un signo y que ponga -1, 0 o 1, o sea, que ponga una de esas 3 cosas. Y vamos a suponer que el usuario solamente va a poner una de esas 3 cosas. ¿Ah? Lo leemos y si el signo es -1, accedemos a Q dentro del campo signo y nosotros ponemos un menos. De vuelta a lo que vimos más temprano, el enumerado no se puede leer directamente. Lo tengo que leer indirectamente y yo asignarlo. ¿Ah? Y si no, le pongo signo más. ¿Está bien? Pero de nuevo, puse el récord, punto, el campo al cual estamos queriendo acceder. Bueno, y después le pedimos que ingrese un valor para el denominador y para el numerador. Q punto denominador, Q punto numerador. Nuevamente, utilizamos la variable punto el campo al cual estamos queriendo acceder. ¿Está bien? Y así cargamos los campos de un récord leyéndolo por teclado. ¿Sí? Bueno, también podemos mostrar un racional por pantalla y siguen valiendo las mismas reglas de pasaje de parámetros que vimos. Lo paso por valor si no lo quiero modificar, lo paso por referencia si lo quiero modificar. ¿Ah? Procedimiento mostrar racional, le paso un racional y al venir por valor asumimos que ya viene como, ya viene cargado con valores. ¿Ah? Bueno, ¿qué hacemos acá? Nos metemos al campo signo con el punto y vemos si ahí hay un menos. ¿Sí? Bueno, y si hay un menos, mostramos directamente el valor menos. ¿Ah? Si no, no mostramos nada y asumimos que es una fracción positiva. Luego mostramos el valor del numerador, la barrita y el valor del denominador. Entonces el usuario va a ver, ¿sí?, 4/3 en pantalla. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bueno, y hay más ejemplos. Digo, los vamos a pasar medio rápidos, pero yo puedo hacer tanto procedimientos como funciones que manipulen registros. ¿Ah? Por ejemplo, una función que le doy un racional y me devuelve un integer, ¿sí?, que puede ser 1 o -1 dependiendo de su signo. ¿Ah? Entonces recibo un racional por valor y bueno, consulto qué pasa con el signo y veo si devuelvo 1 o -1. O podría ser otro procedimiento que reciba 2 racionales pasados como por valor y devuelva como resultado otro racional
por referencia. ¿Está bien? Estos son lo que se llaman parámetros de entrada, que se pasan por valor, y este es un parámetro de salida, que obviamente se pasa por referencia. ¿Ah? Lo ideal acá sería hacer una función, pero Pascal impone una restricción. ¿Qué pasaba con las funciones? El tipo de datos de lo que retorna, Pascal obliga a que sea un tipo simple. ¿Tá? Por esa razón es que hacemos un procedimiento donde el resultado se devuelve por referencia. En el caso de arriba sí pudimos hacer una función. ¿Por qué? Porque queríamos devolver un entero, que es un tipo de datos simple. ¿Tá? Bueno, y acá adentro hace toda la cuenta que nos enseñó la maestra en la escuela para sumar fracciones. El denominador común y después multiplico cruzado, numerador de uno con denominador del otro, qué sé yo, pipipín. Y cargo el resultado ¿en dónde? En los campos de resultado. Resultado es el récord que sacamos por referencia, punto denominador, ¿tá? Y por acá abajo resultado punto numerador. ¿Sí? Después verifiquen ustedes que efectivamente esas cuentas están bien hechas. ¿Ah? O sea que los registros pueden utilizarse en procedimientos, pueden utilizarse en funciones, se puede operar con ellos de la misma manera que se puede operar con cualquier otro tipo de datos. Sí. ¿Qué tan costoso en términos de memoria hacer un registro? Y todo depende de qué tantas componentes tengan y qué tamaño tenga cada componente. Por ejemplo, un racional va a ser bastante más chiquito que un estudiante. Porque un estudiante tenía 4 arreglos, uno para la cédula, otro para el nombre, otro para la dirección, otro para no me acuerdo qué más. ¿Tá? O sea, depende del tamaño de sus campos. Yo me refería para el tema de orden, ¿no? Si quiero, es más costoso hacer un registro que tenga un campo, un solo campo, que sea un entero, Sí. Y como o una variable que sea entera. ¿Es lo mismo? ¿Por qué querrías hacer un récord con un campo solo? No, 2 campos. Y no tiene sentido que sea un récord, porque la idea del récord es emparejar por lo menos 2 valores que tienen sentido juntos. Si vos querés usar un entero suelto, declarátelo en una variable de tipo integer. Sí. Si vos podés definir dentro del registro una función. No. Cuando vos definís un tipo de datos, sea récord, sea arreglo o sea lo que sea, tú estás definiendo, ¿sí? Un conjunto de posibles valores que se pueden almacenar en variables de ese tipo. Estás definiendo almacenamiento de información, no procesamiento. O sea, dentro del récord, definir un procedimiento de una función, no. Ni siquiera compilaría eso. ¿Ah? ¿Más preguntas? Bueno, hay más ejemplos. Por ejemplo, acá define la fecha como un récord formado por año, mes y día. ¿Tá? Fíjense que en este caso los 3 campos son de valores numéricos. O sea que podés usar un récord para representar un racional, un estudiante, una fecha, un punto del plano. Las aplicaciones son múltiples. Luego vienen algunas operaciones que manipulan fechas. ¿Tá? Y antes de pasar al práctico, me falta acá la instrucción with. Hay una instrucción que tiene Pascal que permite simplificar el acceso a los campos de un registro, que se llama with. Esta instrucción permite acceder más fácilmente a los campos. Vamos a mirar la primera versión que habíamos visto de mostrar racional. Para acceder a signo, ¿qué hicimos? Q.signo. Para acceder a numerador, ¿qué hicimos? Q.numerador. Para acceder a denominador, Q.denominador. O sea, siempre poníamos el nombre de la variable, punto y el campo al que queremos acceder. Esto está bien, es válido, lo pueden usar. También hay otra alternativa que provee Pascal, que es la siguiente. Utilizar with. La instrucción with dice, toma el racional Q y todo lo que tú pongas dentro de begin-end no requiere que hagas Q punto.
sino que directamente accedes a los campos y por estar dentro del alcance del with, ya se entiende que estás trabajando con los campos de ese récord. ¿Ah? Entonces, si yo hago esto, fíjense que acá no puse Q.signo, puse directamente signo. No puse Q.numerador, no puse Q.denominador, puse directamente numerador y denominador. Pero debo englobar todo esto dentro del alcance del with. ¿Ah? Lo pueden hacer como quieran. Pueden hacerlo usando with o pueden hacerlo sin usar with y haciendo Q. el campo al que quieran acceder. Son totalmente equivalentes. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Bueno, ojo con algo. Cuidado si tengo más de un identificador con el mismo nombre, uno dentro del récord y otro fuera del récord. Por ejemplo, Q, por ser un racional, tenía tres campos: signo, numerador y denominador. ¿Ah? Ahora bien, imagínense que para acceder a los campos del racional queremos hacerlo mediante with. Si yo dentro del with hago referencia a signo, Pascal lo va a interpretar como ¿qué signo? Como el campo signo de la variable Q, no como la variable signo que está por fuera. ¿Ah? O sea, si yo acá quisiera asignarle a esta variable signo, que es de tipo integer, el valor 1, acá dentro no me va a compilar, porque dentro del with, Pascal va a suponer que signo hace referencia a ¿qué? Al campo de Q. ¿Ah? Así que cuidado con estas confusiones. ¿Ah? Si yo quiero diferenciar la variable signo del campo signo, puedo no hacer uso de with, ¿verdad? Y directamente usar signo igual 1 para asignarle un valor a este integer y acá poner Q.signo. Entonces de esa manera se eliminó la ambigüedad. Pero no se puede, o sea, utilizar entonces dentro del with, si vos querés acceder a una variable que tiene el mismo nombre que uno de los campos del récord, Pascal te va a dar error porque va a suponer que estás accediendo al campo del récord. Sí. Sí puedo acceder a variables que no tengan nombres repetidos. Si tuvieras una variable Pepe y acá usas Pepe, no hay problema. ¿Ah? ¿Se entendió récord? Bueno, ahora sí, práctico. Una cosita que me faltó del teórico. Que me lo habían preguntado hace un ratito y me olvidé de decirlo. Si yo tengo dos variables del mismo tipo registro, se puede asignar. La asignación entre récord del mismo tipo está permitida. ¿Ah? Si P1 y P2 son ambas de tipo punto, dentro de punto ¿qué había? Coordenada X y coordenada Y. Esta asignación funciona como cualquier asignación. Se toma lo que está a la derecha y se asigna a la izquierda y te lo asigna campo a campo. O sea, el valor de la coordenada X de P2 va a quedar copiado en la coordenada X de P1 y lo mismo con la coordenada Y. O sea que si vos haces asignación entre dos registros del mismo tipo, te hace la copia campo a campo, todo en forma atómica. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, podés asignar, trabajando con autos, si tenés marca, modelo y color. Sí. Si tenés dos autos del mismo modelo de marca, pero diferente color, ¿puedes asignarle tipo marca y modelo, pero no color? Ahí tendrías que hacer P1.marca, tendrías que meterte campo a campo. Sí. Si vos haces la asignación de todo el registro entero, te va a copiar todo como está. Ahora, si vos querés copiar unos campos sí y otros no, ahí tenés que usar el punto. ¿Ah? ¿Más preguntas? ¿Hay operaciones geométricas? No, el punto para el acceso a las celdas y la asignación. No podés usar operadores relacionales ni nada de eso. ¿Ah? Bueno, ahora sí. El práctico. El ejercicio 17.
Se tiene una versión simplificada de la Wikipedia, o sea, una enciclopedia de artículos. ¿Ah? Es una versión simplificada. La Wikipedia es enorme. Vamos a suponer que los artículos solo se pueden escribir en 3 idiomas: aymara, esperanto y español. ¿Ah? Por simplicidad, vamos a asumir que la Wikipedia tiene una cantidad fija de artículos, que está dada por la constante Kant artículos. Y vamos a suponer que cada artículo tiene un nombre y que el nombre tiene una cantidad fija de letras, dada por una constante Kant letras. ¿Ah? Para representar esta versión simplificada de la Wikipedia, tenemos aquí las siguientes declaraciones. ¿Ah? Dos constantes que definen la cantidad de letras y la cantidad de artículos, ¿sí? Y después tenemos varios tipos de datos. Un enumerado que representa los posibles idiomas: aymara, esperanto y español. ¿Ah? El tipo fecha, que tiene día, mes y año, definidos por esos subrangos que están allí. Vamos a suponer que la Wikipedia comienza en el año 2001, y de hecho creo que comienza en ese año. Y después, cada artículo se va a almacenar dentro de un récord. Cada artículo va a tener un nombre, y el nombre va a ser un arreglo ¿de qué? De caracteres. Cada artículo va a tener un idioma, que va a ser de tipo teidioma, que es el enumerado que definimos allí. ¿Ah? Cada artículo va a tener la cantidad de visitas que tuvo, ¿sí? Y la fecha de la última actualización. O sea que todo eso es lo que tiene un artículo dentro. Es más, vamos a dibujar ahí un artículo. Vamos a suponer, para simplificar, que Kant letras vale 4. ¿Ah? O sea que los títulos de los artículos tienen solamente 4 letras. ¿Sí? Un artículo va a ser un récord que va a tener varios campos. El primero de ellos va a ser el nombre. ¿Tá? El segundo va a ser el idioma. El tercero, la cantidad de visitas. Y el cuarto, la fecha de la última actualización. Un artículo en memoria luce así. Ahora vamos a meternos dentro de cada campo. A su vez, ¿qué cosa es nombre? Un arreglo de caracteres. Un arreglo de 4 caracteres. O sea que el campo nombre, a su vez, está dividido en 4 celdas. Y cada una de esas celdas tiene un índice que va de 1 a 4. O sea, el primer campo, a su vez, es un arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener un artículo que habla de el agua. ¿Ah? El segundo campo es el idioma. Vamos a suponer que el artículo está escrito en español. O sea que lo que voy a guardar acá va a ser es, que es un valor del tipo numerado de idioma. ¿Sí? El tercero es un entero que dice la cantidad de visitas que tuvo el artículo. Vamos a suponer que tuvo, no sé, 1238 visitas. Y lo último es la fecha de la última actualización, que a su vez es de tipo de fecha. Y una fecha a su vez, ¿qué es? Un récord dividido en 3 partes, en 3 campos. O sea que la fecha a su vez está dividida en 3. El primer campo se llama día, el segundo mes y el tercero año. ¿Ah? Y ahí tengo la fecha de la última actualización.
yo qué sé, el 15 de septiembre de 2016. Todo esto es, ¿qué cosa? Un artículo. Está lindo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es la Wikipedia? Un arreglo de artículos. O sea, un arreglo en cuyas celdas hay una cosa de aquellas. Vamos a suponer que cantartículos vale, no sé, 30. ¿Tá? Que nuestra versión simplificada de la Wikipedia tiene 30 artículos. ¿Sí? Entonces, la Wikipedia sería un arreglo, ¿tá? Donde ¿qué es lo que hay dentro de cada celda? Uno de estos. O sea, la Wikipedia, sus índices van desde 1 hasta 30, ¿tá? Y lo que hay acá dentro es como que yo le hiciera un zoom, y lo que hay acá dentro es todo esto. Todo esto está metido acá. Y luego en la celda de al lado tengo otro artículo que tiene la misma estructura. Y luego en la tercera celda tengo otro artículo más que tiene la misma estructura. Es un arreglo de registros. Vayan imaginándose la segunda tarea. Cada artículo tiene 4 letras. Estamos suponiendo en este ejemplo que los datos del artículo son nombre, idioma, visitas y última actualización, y el nombre es un arreglo de caracteres de tamaño cant letras. Y estamos suponiendo para este ejemplo que vale 4. O sea, 4 vale para todos. Para todos, sí. Todos los artículos tienen títulos de 4 letras. Es una versión simplificada. Había preguntas ya. En este ejercicio no. Si yo quisiera manejar nombres de diferente largo, necesitamos ver algo que vamos a ver la semana que viene, que es arreglo con tope. Por ahora vamos a suponer que todos los artículos tienen el mismo tamaño en el nombre. ¿Está? ¿Se logran imaginar esto? Bueno. Entonces, ¿qué pide este ejercicio? Implementar una serie de operaciones. Se van a poner a trabajar en la 1 y en la 2. La 1 pide implementar una función que se llama es más reciente fecha, que recibe 2 fechas. O sea, esta función trabaja exclusivamente sobre el tipo de datos fecha. Todavía no toca la Wikipedia. Es una función únicamente para trabajar con fechas. ¿Ah? Yo le paso 2 fechas y va a devolver un boolean, ¿sí? Y lo que va a devolver es true si y solamente si la fecha F1, es decir, la primera, es más reciente que la fecha F2. O sea, si está más acá en el tiempo. ¿Ah? Por ejemplo, si F1 fuera, no sé, el 2 de octubre de 2016 y F2 fuera el 28 de septiembre de 2016, bueno, la primera es más reciente que la segunda. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer dentro de esta función? Ir comparando ¿qué cosa? Primero año, luego mes y luego día. Y devolvemos true o false según si la primera es o no más reciente que la segunda. Pero si la primera no es más reciente, pero a lo mejor el año, o sea, el mes. Entonces va a devolver false. No, que no es más reciente. No, que decía, hombre, que sea 15 y 16, pero, o sea, pero el mes sea más reciente que el día, o sea, que el día de la fecha, y después comparar el año. Si tienen, por ejemplo, el mismo año y el mismo mes, ¿cuál va a ser más reciente? Bueno, el día. El que tiene menor día. Es decir, tienen que jugar con esas comparaciones de día, mes, año. Pero si son iguales, no. Si son iguales, ¿es más reciente? No, la respuesta es false. ¿Ah? ¿Se entendió la primera? La segunda, esta es más interesante, es un procedimiento en realidad. Se llama artículo más reciente. Le paso toda la Wikipedia, es decir, esto, ¿ah?
le paso un idioma y lo que va a devolver como resultado, pasado en forma de parámetro por referencia, es un artículo. ¿Qué artículo? El artículo que tiene la fecha más reciente en el idioma especificado. Por ejemplo, yo le doy la Wikipedia y le paso, cuando yo invoco al procedimiento, español. De toda la Wikipedia, devolveme el artículo en español con la fecha más reciente. Eso me va a implicar hacer algún tipo de recorrida en el arreglo. ¿Tá? Bueno, ustedes tienen que razonar. Tengo que hacer una búsqueda, tengo que hacer una recorrida completa, tengo que hacer un poco de las dos cosas. Si lo que tengo que hacer es una búsqueda, ¿cuál era la estructura de control? Para una búsqueda, el while. Si debo hacer una recorrida completa, es el for. O sea, siguen aplicando las mismas reglas que ya aplicaban, ¿tá? A la hora de elegir la estructura más adecuada, ¿sí? Y les doy una pista. Dentro de este procedimiento van a tener que llamar a la función anterior, porque ustedes van a tener que ir comparando fechas de artículos. Entonces van a llamar a la función que hicieron en la parte anterior, ¿tá? Este procedimiento no muestra por pantalla, sino que devuelve por referencia el artículo con la fecha más reciente. ¿Está bien? Bueno, se ponen a trabajar, lo piensan bien, no nos va a dar el tiempo de hacer una puesta a punto, así que lo hacen y me consultan.